sesión de Viernes de Liderazgo. Espero estén teniendo una grandiosa semana y ya comenzamos a subir los videos en YouTube, entonces los invito a inscribirse a mi canal Jenny Linares _oficial, porque cada semana estaré ahí colocando los videos pues grabados del viernes de sesión de liderazgo anterior. Entonces, qué bueno que comiencen ahí porque va a haber contenido valioso y si se suscriben, pues la alerta les va a llegar cada vez que subamos un video nuevo. ¿Listo? En el último viernes de liderazgo comenzamos a hablar acerca de propósito de vida. Este es un tema que realmente me apasiona, que sé de corazón lo importante que es para la vida de todo ser humano y necesitamos entender diferentes conceptos o varios aspectos a tener en cuenta. El viernes pasado vimos todo lo que tiene que ver con paradigmas, los paradigmas relacionados al propósito de vida. Hoy quiero traerles 4 elementos, ¿listo? Muy claros en los que podemos estar validando todo en función a ese propósito de vida, ¿listo? Muchas veces no sabemos por dónde comenzar a buscar el propósito de vida, pero con estos 4 elementos, 4 aspectos fundamentales que les voy a compartir, les aseguro que va a ser de gran valor para ustedes y van a empezar a entender la vida y su propósito de vida de una forma distinta. Bienvenidos a los que se están conectando ahí en línea. Bueno, lo primero a tener en cuenta es que el propósito de vida es algo que sucede de una forma muy natural en ti, ¿listo? No requieres mayor esfuerzo para poder llevar a cabo algo, ¿listo? Algunas cosas o algunas personas puede ser muy relacionado al deporte, la música, los libros, la escritura, la comunicación, etcétera. Siempre se da de una manera muy fluida, genuina, orgánica, no lo tienes que forzar, al contrario, es tan natural, precisamente por eso se llama, es tan natural que de hecho algunas veces ni lo percibes porque dices, esto no me cuesta ningún esfuerzo, esto es prácticamente algo que es innato en mí. Entonces, si hay algo, quiero que aquí comencemos a conectar muchos puntos de tu pasado con estas palabras que vamos a ir introduciendo. Entonces, solo, de hecho, y ahí haciendo alusión al famoso discurso de Steve Jobs, solo hasta cuando conectamos los puntos del presente hacia atrás, vamos a entender y vamos a encontrar el sentido de muchas cosas, ¿listo? Me voy a colocar como ejemplo para compartirles el cómo yo encontré mi propósito de vida, ¿listo? No más para que ustedes se hagan una idea. ¿Listo? En mi caso, 9 años atrás, cuando yo estaba en el proceso de descubrir mi propósito de vida, yo recuerdo que se me daba muy bien, muy natural escuchar a las personas, generaba de alguna u otra manera una confianza para que las personas vinieran a mí a contarme una situación determinada y esperaban un consejo, unas palabras, algo que pudiera brindarles de forma funcional y práctico para sus vidas. Eso se repitió por muchos años y yo decía, wow, pues chévere, al principio no lo tomaba como si fuera parte de mi propósito de vida, entonces durante años ese escenario se repitió. Ahora, otra cosa que se daba de forma muy natural en mí era el tema de la escritura. Yo vengo de una familia donde mi abuelita materna hasta el sol de hoy sigue escribiendo en sus diarios, en sus cuadernos, sigue escribiendo como una forma maravillosa de expresión y en realidad a mí también se me da de forma muy natural el escribir, ¿no? Las letras comienzan a mí ser ese centro, ese vehículo donde puedo desahogarme muchas veces frente a las situaciones, donde puedo hacer un proceso de catarsis y de hecho día tras día a tiempo presente, yo lo primero que hago ahí al lado de mi mesita de noche es tener mi agenda, yo lo primero que hago es escribir, escribo mi diario de gratitud, hago el devocional, escribo las cosas por las cuales estoy agradecida. Entonces, para mí, el escribir es de forma muy natural. De hecho, me encanta escribir. Yo creo que si las redes nos permitieran escribir, yo me la pasaría escribiendo, el tiempo no me da, pero hoy en día tengo un blog a través de la fundación y escribo cada 8 días unas cuantas reflexiones. Me encanta el hecho de poder escribir. Entonces, quiero para cerrar esta primera pregunta es que digas, ¿qué cosas consideras que se te dan de forma muy natural?
Y ahora, como para hacerlo muy práctico, antes de pasar al siguiente aspecto, vas a tomar un papel y lápiz y de hecho te sugiero que cada vez que veas estos videos siempre tengas donde anotar, escribir. Escribir es un ejercicio tremendamente poderoso y después de que puedas terminar de ver este video o lo puedes pausar si lo estás viendo en diferido, puedes entrar a anotar todas esas cosas que se te dan de forma muy natural para que empieces a conectar tus puntos y a descubrir cuál es ese propósito de vida. ¿Listo? Vamos con el aspecto número 2. El aspecto número 2 tiene que ver con que siempre quieres profundizar en ese tema. ¿Listo? En el tema en el cual está relacionado tu propósito de vida. Tienes un deseo genuino por conocer más, por explorar, por aprender, por tener más experiencias, donde de una u otra manera puedas estar sumergido en ese tema, en ese propósito, ¿cierto? O pues que aún lo estás descubriendo, pero que es algo que realmente está ahí y que por supuesto vas a querer siempre absorber más de otras personas. Yo recuerdo mucho que cuando el tiempo donde comenzó a florecer más aún ese propósito de vida, fue cuando estaba en Australia. Yo a algunos de ustedes les he compartido mi historia. Tan pronto terminé mi carrera de contaduría pública, yo hice mi especialización y tan pronto terminé la especialización, volé a Australia. ¿Qué sucedió allí? Yo creo que dos hechos muy latentes empezaron a suceder que están en relación a mi propósito de vida. Y el número uno fue que me empecé a interesar muchísimo más en todos los temas de desarrollo personal, ¿listo? Inicialmente inició como una búsqueda para tratar de darle sentido a cada una de esas situaciones que yo enfrentaba, a todas esas dificultades. Eso se convirtió para mí como en un proceso donde yo recuerdo que pues los libros hasta ese momento no habían sido parte de mi vida, pero le comencé a coger un gusto exquisito e iba a las librerías, me detenía a ver las sinopsis en las estanterías de los libros y si conectaba conmigo ese tema, yo inmediatamente lo compraba, ¿listo? Ese era, y por eso les quiero que ustedes se vuelvan muy reflexivos si estamos acá en el proceso de entender y conocer cuál es nuestro propósito de vida, que seamos muy reflexivos a cómo son nuestros comportamientos, a estas cosas que se nos dan, dijimos, número uno, de forma muy natural, y número dos, que siempre queremos profundizar más en el tema, ¿listo? En mi caso les estoy compartiendo cómo se dio esa búsqueda inicial, ¿listo? Donde los libros, todo lo relacionado al desarrollo personal, al liderazgo, empezó a tomar mayor fuerza dentro de mí. El segundo elemento clave donde yo me di cuenta años después, cuando estaba buscando mi propósito de vida, era que cuando uno de los trabajos que yo llevaba a cabo allá en Australia tenía mucho que ver con hablar con diferentes speakers, preguntarles un poquito cuál iba a ser la jornada para poderles servir de la mejor manera. Yo me detenía cada mañana a hablar con esos speakers y yo recuerdo que era fascinante el espacio con ellos, les hacía preguntas, quería conocer más de lo que hacían y de hecho siempre estaba muy emocionada. Yo les decía, wow, qué chévere, algún día me encantaría tener la oportunidad de hacer lo que ustedes hacen. Entonces esos dos momentos para mí fueron cruciales en este camino de descubrir el propósito de vida. Han pasado 9 años desde que lo descubrí y de lejos también puedo decirles que este año ha sido uno de los más intencionales en cuanto a mi aprendizaje. Y si me preguntan en qué cosas he invertido, número uno, desarrollo personal. ¿Listo? Liderazgo, porque son mis temas, porque es mi propósito de vida, porque es algo que me apasiona. Entonces, sean consistentes en tratar de identificar cuáles son esos temas que a ustedes les interesan, ¿listo? Y empiecen a ver dónde ustedes han hecho sus inversiones. Yo en lo que llevo corrido el año llevo un poco más de $11,000 invertidos y es el primer año de manera intencional en el que estoy siendo consciente en que quiero ir escalando de diferentes niveles en mi proceso de aprendizaje. Si algo he aprendido es que en el momento que ensancho mi mente, no vuelve a su tamaño original. Entonces, eso significa que voy a tener mayores recursos, mayores habilidades y mayores elementos para poder servir al mundo. ¿Listo? Vamos con el tercer aspecto. Buenos días allí que saludan. El tercer aspecto. Eres bueno haciéndolo. Tercer aspecto para que tengamos en cuenta a la hora de descubrir nuestro propósito de vida. Eres bueno haciéndolo, te gusta y la gente lo reconoce. ¿Listo?
Contrario a lo que contrario a algunas cosas que hacemos y que nos vampirizan, ¿no? El propósito de vida siempre nos da esa vitalidad, esa energía. Disfrutamos pasar horas haciendo eso que tanto nos apasiona. Por supuesto, las personas también lo reconocen, porque hay algo cuando es tan innato que viene de ti, que está dentro de lo que eres y lo ofreces al mundo, eso lo logran percibir las demás personas. ¿Listo? Volviendo al ejemplo un poco de las cosas naturales que hacemos, hay que tener en cuenta que yo naturalmente, y acá vamos a empezar a segregar un poco los conceptos, naturalmente puedo cantar en la ducha, ¿cierto? Creo que muchos podemos llegarlo a hacer de forma muy natural, lo podemos hacer sin esfuerzo, nos podemos gustar, pero hay una gran brecha a que si nosotros somos realmente buenos haciéndolo y que los demás lo reconozcan. Entonces, un punto clave a la hora de descubrir tu propósito de vida es eso. Pasa el filtro de estos tres elementos. Soy bueno haciéndolo, me gusta y la gente lo reconoce. Porque de no ser así, posiblemente estás hablando de un hobby o de un gusto, pero no tiene nada que ver con tu propósito de vida. ¿Listo? Una de las mejores formas para saber es buscar el apoyo o guía de personas muy cercanas a ti, que te conozcan, que generen esa confianza y que tú tengas la posibilidad de abrirte a preguntarles. Diles, ¿qué consideras que soy muy bueno haciendo? Cuando tú te abres la oportunidad de preguntarle a las personas que están a tu alrededor, oye, tú como me conoces, ¿qué consideras que soy bueno? Vas a empezar a tejer estos hilos de qué es lo que es natural en ti, qué haces, qué es lo que siempre buscas obtener información, qué es lo que haces bien, que la gente lo reconoce. Y ahí vamos atando lo que significa tener o descubrir nuestro propósito de vida. ¿Listo? Vamos con el aspecto número 4. El aspecto número 4 tiene que ver con que hay personas que lo necesitan y están dispuestas a pagar por ello. Este aspecto es muy importante. Personalmente considero, y si tenemos en cuenta, ¿no? la frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía, vivimos, o el que no vive para servir, nos sirve para vivir. Nosotros, en nuestro propósito de vida, absolutamente, el que sea, siempre está diseñado para servir a otros. ¿Listo? Entonces, ahí viene la conexión de que siempre va a haber personas que van a necesitar de ese propósito que está en nosotros para poderles servir. Y ahora, claramente, cuando nosotros servimos a una comunidad, a un grupo de personas a través de nuestro propósito de vida, es común, es lo racional y es lo justo que también estés recibiendo una retribución por aquello que estás entregando. Porque a pesar de que es natural en ti, tú empiezas a invertir tiempo, tú empiezas a invertir recursos en cada vez crecer en tu área, crecer en tu habilidad, crecer en tu conocimiento. En la medida que tú, de hecho, es parte de las responsabilidades, cuando tú tienes un propósito de vida, no puedes quedarte con que se te da de forma natural, sino que tienes que empezar a buscar intencionalmente cómo vas a hacer crecer ese propósito de vida, de tal manera que lo que entregas al mundo es siempre de una mejor forma. ¿Listo? Entonces, hay un falso mito, ¿no? Que lleva a las personas a pensar, o a algunos, de que no se puede vivir el propósito de vida o no podemos vivir conforme a nuestro propósito de vida. ¿Listo? Que porque es un hobby, que porque es un pasatiempo, porque estamos acostumbrados a una serie de trabajos que son los que nos van a dar ese bienestar o ese respaldo económico. Y eso es falso. Al contrario, conozco, y de hecho yo era una de esas personas que estaba en una multinacional ganando extraordinario dinero, pero no me sentía plena. ¿Por qué? Porque no era mi propósito de vida. Tenía o había desarrollado ciertas habilidades, ciertas destrezas que me hacían ser buena en lo que hacía, pero yo no conectaba con eso. No era algo que me apasionara, que siempre buscara hacerlo de forma natural y que siempre ahondara en el tema. Entonces, ojo con eso. Sí podemos vivir de nuestro propósito de vida. Claro, hay un camino que recorrer, y de hecho el aventarnos o el romper con esos esquemas o esos patrones que el mundo nos ha enseñado, y el aventarnos a descubrir ese propósito de vida y luego vivir por ese propósito de vida, requiere valentía, porque es abrirte tú mismo un camino donde nadie más ha cruzado. Posiblemente hay personas con un propósito de vida similar en los que puedes conectar, pero te aseguro que nadie en el mundo tiene con exactitud tu propósito de vida. A través de sus dones y talentos se pueden conectar a ese gran propósito de vida, pero no hay ninguno que en su esencia misma sea igual que otro. ¿Listo? Entonces, el propósito de vida es ese regalo con el que vienes al mundo a servir. ¿Listo? A servir. Lo que eres
ten plena seguridad que alguien allá afuera está buscándolo para su propia alma, para su propia sanidad. En mi caso, que soy amante y apasionada por estos temas de desarrollo personal, encuentro día tras día con las personas que tengo el privilegio de apoyar y de servir, que hay una lucha interna, todos tenemos batallas, chukis, cosas que necesitamos empezar a trabajar para desarrollar nuestro máximo potencial. Entonces, si tú le ayudas a resolver un problema a una persona, te aseguro que no durarán en invertir, ¿listo? Y muchas veces el invertir, pues estamos hablando de invertir tiempo, invertir recursos, invertir esfuerzo, porque a pesar de no todas las personas, y de hecho un 95% de las personas no están dispuestas completamente a invertir en ellos mismos. Entonces, sé consciente de ello. Hemos visto 4 elementos, 4 aspectos, vamos a retomarlos rápidamente antes de pasar al siguiente punto, ¿listo? Número 1, es natural en ti. Número 2, siempre quieres profundizar en el tema. Número 3, eres bueno haciéndolo, te gusta y la gente reconoce. Y número 4, siempre hay personas que lo necesitan y están dispuestas a pagar por ello. En este espacio vamos a ahora hablar un poco de los fundamentos clave que te harán encontrar tu propósito de vida. ¿Listo? Así que toma nota porque esto es muy importante en lo que viene. En el proceso para descubrir tu propósito de vida, tenemos que tener estas premisas. Número 1, y posiblemente no sé si nos dé el tiempo, es que media hora se va muy rápido, pero nos dará pie muy seguramente para seguir hablando del tema. Número 1, actúa desde el amor y no desde el miedo. Esto me encanta realmente porque si vemos la mayoría de personas allá afuera, incluyéndonos, muchas veces podemos actuar desde el temor. No estamos actuando desde el amor. El miedo siempre se manifiesta con esa voz del ego que nos grita algunas veces que lo importante es el título, la posición, el que dirán, o inclusive esas voces internas que nos dicen que no lo lograrás, no eres suficiente, que fracasarás. Todos esos argumentos de alguna manera ya los conocemos, ¿listo? Porque a diario convivimos con ellos, a diario están en nuestras conversaciones. En cambio, ¿listo? Cuando nosotros empezamos a actuar desde el amor, siempre vamos a abrir un camino de posibilidades. Actuar desde el amor representa hablar en fe, tener esa certeza que aun cuando no sabemos cuál es el camino exacto que vamos a recorrer, el resultado, el destino, el proceso mismo será grandioso. ¿Por qué? Porque estamos simplemente actuando desde el amor. Y cuando actuamos desde el amor, sabemos que las mejores cosas siempre llegan. El amor vence el temor. El amor, el escuchar la voz del corazón, nos puede dar la seguridad de que estamos viviendo nuestro día a día, nuestro camino de la mejor manera. Necesitamos saber las respuestas. El ser humano de por sí guarda muchas respuestas, muchas preguntas en su corazón y posiblemente uno de sus grandes problemas es quedarse pensando y sí, y sí, y sí, o si hubiera pasado, o si no. Es decir, cada pregunta que surja en nuestro corazón debemos tener esa capacidad de enfrentarla con el amor y el amor nos lleva a actuar, no nos lleva a detenernos en esos bucles emocionales que en ocasiones caemos, que nos llenan de dudas. Nada, empezar. ¿Y qué les puedo recomendar en cuanto a esta premisa de actuar desde el amor y no desde el miedo? Algo que a mí me ha funcionado bastante y que realmente se los recomiendo es el hecho de poder tener un diario. Vuelve aquí el tema de escribir. Sé que no todo el mundo le encanta, pero el proceso de escribir, o sea, crea una conexión profunda entre lo que estás sintiendo y entre lo que estás pensando. Muchas veces, hasta que tú no lo exteriorizas, no vas a darte cuenta. Si tú no tienes la oportunidad de pagar un mentor, si no tienes la oportunidad, hay hoy en día muchos recursos en las redes, en el internet de forma gratuita, y este video, si tú lo estás viendo, no es una casualidad, es una oportunidad para que tú utilices todos los parámetros, todo lo que aquí se expresa para que lo apliques en tu vida. Entonces, usa un diario, empieza a registrar todas las preguntas que te van surgiendo. Ayer en un video me encantó la reflexión, ¿no? Benjamin Franklin todas las mañanas se hacía, o todos los días se hacía 2 preguntas. La primera pregunta que se hacía era, ¿qué bien haré hoy? Y al finalizar el día decía, ¿qué bien hice hoy? Esa pregunta de qué voy a hacer y qué hice hoy, o sea, de tener esa oportunidad de evaluarnos, va a ser maravilloso. Todo aquello que no se evalúa, que no se mide, que no se reflexiona con claridad acerca de lo que se está haciendo, no hay chance para el progreso. ¿Listo?
Premisa número 2, explora sin juzgar. ¿Listo? Explora sin juzgar. Concédete el permiso de explorar todo aquello por lo que te sientes movido. ¿Listo? Sin emitir ningún juicio de tu parte. Muchas veces para descubrir el propósito de vida tenemos que explorar. Imagínense ustedes si yo hubiera sido muy crítica a mi profesión, contadora pública, por eso me encanta decir de contadora pública pasé a contadora de historias, pero imagínense si no hubiera sido muy crítica realmente de decir, no, o sea, son números, lo mío son los números, yo no puedo explorar ninguna otra área porque yo estudié contaduría pública, porque yo soy de números. Es decir, no hubiera podido descubrir mi propósito de vida y más aún no hubiera podido desarrollarme tal como se ha venido desarrollando todo este maravilloso propósito. Entonces, no juzguen, concédanse ese permiso de explorar. En mi caso, cuando di la primera charla, yo hace poco decía, fue terrible, pero me di el permiso de explorar. Hoy en día me encanta compartir con audiencias, me encanta compartir con personas porque sé que es una maravillosa oportunidad de servir en amor a los demás. Sé un observador, deja que tu alma se exprese. Hay un llamado claramente dentro de nosotros y si permitimos que esa voz se exprese y si observamos y si nos permitimos entender que por ahí va nuestro propósito de vida, muy seguramente el mundo de posibilidades se va a ir ampliando cada vez más y nosotros vamos a tener esa claridad de hacia dónde dirigirnos porque es nuestro propósito de vida. ¿Listo? Vamos con el fundamento número 3. Acepta la transformación. Me encanta el simple hecho de la palabra, ¿no? Metamorfosis, transformar, dejar que algo que ya no, que era en principio, ya no sea, se transforme, cambie, se mute. ¿Listo? El cambio siempre va a empezar a deslumbrarse ante ti. O sea, desde que tomas una decisión, te aseguro que el camino empieza a moverse conforme a esa voluntad o esa decisión que has decidido tomar. Así que a la hora de descubrir nuestro propósito de vida y ser intencional con el tema de descubrirlo, con el tema de perfilarlo y posteriormente de llevarlo a cabo, vas a tener situaciones y desafíos que probablemente nunca antes habías llevado a cabo. Pero quiero hoy decirte que hagas las paces con ello, haz las paces porque si tú quieres algo nuevo, Einstein decía que sería locura seguir pretendiendo hacer las mismas cosas. Es importante que entiendas la validez del cambio, la importancia de aceptar cada paso en el camino y darte la oportunidad de explorar y de sentir ese corazón agradecido. Obviamente la mente en su función protectora siempre va a hacerte desistir de aquello nuevo que estés intentando. Y lo mejor es que nosotros tengamos esa capacidad de decir, ok, esto es algo nuevo, sé que va a haber resistencia, sé que va a haber dolor, sé que va a haber incomodidad, incorporar nuevos hábitos, tomar nuevas decisiones, no te va a ser tan fácil al principio, pero una vez empieces a establecer diferentes hábitos, estarás dando un paso de gigantes, estarás elevándote al siguiente nivel y te estarás acercando más a tu propósito de vida, que es la gran importancia aquí, ¿no? Vamos con el fundamento número 4 a la hora de descubrir nuestro propósito de vida. La paciencia siempre será parte del camino. Yo recuerdo, de naturaleza soy impaciente y creo que muchos, la verdad, hemos tenido que trabajar el tema de la paciencia. ¿Listo? Nos acostumbramos a la inmediatez, vivimos en un mundo que todo nos lo ofrece súper rápido, créditos rápidos, téngalo rápido, tenga todo ya. Pero la realidad es que si nosotros queremos construir algo, y más aún hablando de nuestro propósito de vida, va a tomar un proceso. Yo llevo 9 años desde que descubrí mi propósito de vida y hasta ahora estoy sintiendo que estoy llevándolo a un nuevo nivel. Imagínense en eso, por supuesto, cada situación, cada persona es un mundo completamente diferente. Yo les comparto desde mi experiencia lo que ha sido 9 años de vivir este propósito de vida donde estoy ya alcanzando y formando y materializando muchos más de mis sueños. El próximo mes estaré lanzando mi 4.º libro, lidero la fundación cada vez con más proyectos hermosos. Entonces,
Sí es importante que seamos pacientes. Nada sucede de la noche a la mañana. Hay que gestar un nuevo corazón, hay que gestar un nuevo sueño y eso toma tiempo. Entonces debemos hacer las paces con la paciencia, con dejar a un lado la inmediatez, porque si queremos que algo valga la pena y sea duradero, estamos seguros de que va a tener un tiempo prudente. ¿Listo? ¿Qué es importante? Que no desistas en el camino, que es importante que tú crees cada día una acción que te lleve y que te oriente hacia ese descubrir de tu propósito de vida. Puedes forjarte metas, puedes atesorar ese propósito de vida y empezar a labrar diferentes proyectos, pero siempre disfrutando el camino, porque si nos centramos solo en llegar a la línea de meta, esta semana escuchaba justamente de John Maxwell, el término de línea de meta muchas veces nos causa una molestia grande porque nos enfocamos simplemente en obtener algo, en llegar en la línea de meta, en tener ese resultado y al final del día lo más valioso que tenemos es el proceso, el camino recorrido. Si a la línea de meta yo dejo de percibir lo que voy atravesando, en quien me voy convirtiendo, no estaré aprovechando realmente este proceso. Entonces, hay un dicho, y ya aquí como para cerrar, porque se nos está acabando este espacio maravilloso que me encanta, hemos quedado con 4 premisas, ¿cierto? Con 4 aspectos importantes del propósito de vida. Lo voy a retomar una vez más. El propósito de vida se da de forma muy natural en ti, siempre quieres profundizar en el tema, estás siendo muy bueno en lo que haces, te gusta, la gente lo reconoce y hay personas que lo necesitan y están siempre dispuestas a pagar por ello. Esos son los 4 aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta. En cuanto a los fundamentos para encontrar el propósito de vida, el número 1, dijimos, actúa desde el amor y no desde el miedo. Número 2, explora sin juzgar. Número 3, acepta la transformación. Y número 4, la paciencia siempre será parte del camino. Hay algo y quiero cerrar este espacio diciéndoles que yo personalmente tengo este dicho. Yo hago mi parte, sé que Dios hará la suya. Esto es un llamado a la acción. Si tú quieres descubrir tu propósito de vida, tienes que ser intencional, tienes que empezar a conectar los puntos de tu pasado, tienes que empezar a evaluar y a hacer preguntas que te van a permitir llegar a ese propósito de vida. ¿Que puede ser de la noche, o sea, que suceda de la noche a la mañana? No, yo tardé un tiempo en descubrirlo, pero lo descubrí solamente hasta cuando fui intencional con el tema, hasta cuando ya estuve saturada de un camino recorrido donde no sentía realmente, no me sentía llena, me sentía que algo faltaba, tenía éxitos, pero esos éxitos estaban lejos de ver en mi camino una plenitud. Sabía que la vida era algo más que pagar cuentas, algo más que un título, algo más que ganar un dinero, incluso algo más que tener una familia, porque en ese momento de caos que yo digo, no, me falta familia y con eso ya seré plena, ¿no? Choco contra una realidad es que tampoco las personas nos dan el sentido que únicamente te dará ese para qué llegaste a este mundo, el propósito de vida. Entonces, quiero desearles de corazón, si no vieron el primer video, este lunes ya sale, este saldrá en 8 días, pero cada semana en mi canal de YouTube, Jenny Linares-oficial, vamos a estar guardando o subiendo todos estos videos para que sean material de estudio de ustedes. Igualmente, yo he elaborado una cartilla gratuita, está disponible en mis redes sociales, en Instagram. Si ustedes se van allí, hay un link que dice descubre tu propósito de vida. Ustedes pueden acceder a esta cartilla de forma totalmente gratuita y es un manual que yo hice cuando yo descubrí mi propósito de vida y que sé que también les puede servir. Igual, si quieren, pueden dejar los comentarios aquí abajo en el canal de YouTube. Yo les estaré haciendo llegar esa cartilla maravillosa que sé que les será de gran utilidad. Entonces, chicos, me encantó estar en este espacio con ustedes en los viernes de liderazgo. Viernes, recuerden, si quieren conectarse en vivo, hay un canal privado en Zoom, hay un canal en Instagram que lo pongo como live, pero todos estos recursos van a quedar guardados en mi canal de YouTube. Entonces, sin más, deseándoles que tengan un feliz fin de semana, que se queden con estos fundamentos, con estas premisas maravillosas, que estoy seguro les permitirá cada día más acercarse a su gran propósito de vida. Ustedes están en este mundo para cosas grandes. No vivan un solo día
sin reconocerlo, sin reconocerse y más aún sin dar al mundo eso que han venido a traer. Sin más, les deseo un fuerte abrazo, Dios los bendiga, hasta el próximo viernes de liderazgo. Un abrazo, chao, chao.